Sí, efectivamente, aún no concluye el proceso, pero bueno, en el día de ayer hemos recibido una noticia muy importante porque la Corte de Apelaciones de Bolonia finalmente autorizó la extradición del cura Franco Reverberi. La misma Corte que en dos oportunidades anteriores había rechazado ese pedido de extradición, pero bueno, en este caso el Tribunal Superior de Casación italiano le ordenó a la Corte de Bolonia que revea el caso, atento que había nuevos elementos de prueba a valorar, y finalmente la Corte de Apelaciones de Bolonia dispuso que se proceda a la extradición. Es una muy buena noticia porque desde el año 2013 que se ha solicitado la extradición, hace más de 10 años ya, y en oportunidades anteriores fue rechazada, ¿no? En el primer juicio aparecen los primeros testimonios, por eso en el 2011 se lo cita indagatoria y él se profuga, y en el 2013 se solicita ya la extradición, estando él ya conociéndose que estaba él ya en Italia. Y bueno, lo que se surgió a partir del primer juicio y sobre todo en el segundo es la participación y la presencia de Franco Reverberi con uniforme militar. Recordemos que él era capellán del ejército en algunas sesiones de tortura, concretamente Flores, Bracamonte, hay varios testigos que lo ubican a Reverberi en las sesiones de tortura, incluso en algunos casos cumpliendo falsamente, ¿no? Su rol de cura, recibiendo también falsamente confesiones que en realidad lo que eran extracciones de información para después, para nutrir después la inteligencia y eso permitir posteriores procedimientos o detenciones de otros militantes, ¿no? Uno de los temas que permitió destrabar concretamente la extradición, porque el primer pedido de extradición que hizo el Estado argentino a Italia fue por los delitos que contenía la primera imputación, que era el delito de privación ilegal de libertad y torturas. Y ahí Italia rechazó por una cuestión técnica de que al momento de los hechos, en Italia el delito de tortura no era un delito y además la privación ilegal estaba prescrita, con lo cual, desde el punto de vista de la extradición, el delito tiene que ser en ambos países, en el que pide y en el que se solicita, tiene que haber sido delito en la misma jurisdicción, que eso no ocurrió, no, una cuestión técnica, no ocurrió. Luego del segundo juicio y de una presentación que hizo la PDH a través del doctor Ermili, se aportaron otros elementos de prueba, surgieron nuevos elementos, se valoró otra vez la prueba en el segundo juicio y se pudo concluir que habían otros elementos de prueba y otras consideraciones que podían atribuirle responsabilidad penal a Reverberi en relación al homicidio de Guillermo Pepe Verón. No, su estado no va a ser de libertad, es decir, va a estar detenido. Luego de la indagatoria y después con el procesamiento, esa detención inicial seguramente será prisión preventiva. Lo que sí, el cumplimiento de esa prisión puede ser o en un establecimiento penal o en una prisión o en su casa o en algún domicilio, es decir, en la prisión domiciliaria. Sería una detención en modalidad de prisión domiciliaria.